Esta es una tertuliana de Canal Red, esta es una aliada de Pablo Iglesias, que la ficharon en las tertulias de la 1 cuando a la PSOE le dio por hacer la guerra fría a Yolanda Díaz y a Sumar. Y dijo, para desgastarla un poco, ¿qué tal si cogemos a algunos tertulianos del canal de Pablo Iglesias y los traemos a la 1? Bueno, esta señora es como la Isabel Peralta de la ultraizquierda, pero en su versión de Dora la Exploradora. Can you say cocaína? Cocaína. Louder. Cocaína. Muy bien. O sea, es lo más terrible, lo más bochornoso, lo más fanático y lo más X que te puedes encontrar. Igual tendríamos que abrir el melón de verdad de tener un mínimo de conciencia a nivel cultural para poder votar. Eso daría para otro debate, Alex. Dice, la tertuliana del canal de YouTube de Pablo Iglesias se ha ganado 350 euros en la 1 por decir que hay que convertir España en una dictadura. No es magia, son tus impuestos. Ya te digo, ¿sabéis el típico personaje que sirve para decir cuál es la peor opinión que jamás has escuchado? Pues esta señora podría tener un buen papel en ese puesto, ¿eh? O sea, es decir, nunca he escuchado a esta señora decir algo que no sea absolutamente aborrecible y que merezca ser exterminado con napalm, ¿sabes? Nunca jamás he escuchado a esta señora decir, bueno, esto que has dicho no es del todo una barbaridad, es algo alucinante. A mí lo que me parece preocupante no es tanto que si se le dejó estar, si no se le detuvo porque no se quiso. A mí lo que me parece preocupante es que hay una persona que debería estar incluida en una ley que ha sido votada en la institución en la que mandan las leyes. Una señora una persona ya de entrada, el planteamiento, hay una persona que debería estar incluida en una ley, porque supuestamente esa ley se hizo a su medida. O sea, de entrada, el hecho de normalizar que Puigdemont debió y debe estar incluido en una ley porque es una ley que supuestamente se ha hecho a la medida de Puigdemont y que esto no le parezca algo totalmente escandaloso, ya te da que pensar. Ya te da que pensar. Poder legislativo y judicial a la carta es algo abrumador. Pero siga usted, Laura. Siga usted. Que es en el Congreso de los Diputados, elegidos en su mayoría parlamentaria, todo el Parlamento, por el voto de las urnas, y que esa ley, sin embargo, esté siendo torcida constantemente y utilizada con mucho cuidado y casi discrecionalmente por algunos jueces que han decidido hacer política por encima de lo que le corresponde a una institución emanada para ello, que es el Congreso de los Diputados. A mí eso me preocupa mucho más. O sea, básicamente, lo que esta señora está planteando es que si en el Congreso de los Diputados se hace una ley, en este caso la medida de un señor, o se hace una ley discrecional, yo qué sé, ¿sabes? Que Pedro Sánchez se convierte en presidente vitalicio, no todo el resto de instituciones tiene por norma acatar esta ley porque ha salido del Congreso de los Diputados. Y supuestamente el Congreso de los Diputados representa la voluntad del pueblo. Aunque los partidos que han pactado esta ley, sobre todo el Partido Socialista, llevase como una línea roja dentro de toda su campaña y a lo largo de toda su historia algo como una amnistía que hasta las elecciones estaba fuera de la Constitución y no era posible porque era del todo inconstitucional. Preguntadle si no a Carmen Calvo o a los cambios de opinión de don Pedro Sánchez. Yo entiendo que en general Puigdemont, no lo voy a negar, yo también soy hija de las series, da mucho morbo, da muchas ganas de hablar de Puigdemont, cómo es posible que... Y hablan estos del mandato popular, ¿no? No, es que el pueblo ha decidido, los representantes legítimos de... Ya, hombre, pero... Quiero decir, esto me parece que tiene más sentido lo que dijo en su momento Elisa Beni. Que Elisa Beni dijo, vamos a ver, el hecho de que a ti te voten no significa que esto sea una suerte de sistema caudillista a partir del cual tú en el momento en el que coges los votos puedes literalmente romper con tu programa y romper con absolutamente todo y hacer lo que te salga de los cojones, ¿vale? Tú supuestamente has concurrido a unas elecciones con un programa y con una serie que ya te digo que al final los programas pues son lo que son, pero lo que tú no puedes decir es yo me comprometo a que no voy a hacer A, siendo A una línea roja brutal que está fuera de la Constitución, y cuando llegas al gobierno decir, bueno,
que al final es que necesito acera para gobernar. Por lo tanto, seguimos para adelante. Que haya venido, se ha ido, el sombrero de paja. Yo misma he estado pegada a Radio Televisión Española, hay que confesarlo. Ese día te vi ahí, María, dándolo todo en la mañana. Estaba muy pegada, porque es verdad que es como... ¿Quieres estar siguiendo la actualidad? ¿Cómo ha logrado este sujeto hacer enfadar a todo el Cristo? El régimen del 78 se lleva las manos a la cabeza con Puigdemont, algo que, por cierto, a mí sí que me gusta. A mí es que el régimen del 78 que se lleve las manos a la cabeza sí que me gusta. Pero ¿qué pasa? Me gusta mucho que el régimen del 78 tiemble, aunque mira, que yo estoy en las antípodas de un sujeto como Carles Puigdemont, en las antípodas, pero yo soy una demócrata. ¿Qué coño vas a ser tú una demócrata? ¿Qué cojones va a ser esta señora una demócrata? Esta señora hace unos días estaba en el puto programa este de Canal Red defendiendo Venezuela y a Maduro la primera. Esta gente son aquellos que han decidido que la palabra democracia es algo, pues, ¿no? Es como una especie de ente subjetivo, ¿no? Como una especie de palabra vacía que deben disputarle al enemigo, y a partir de ahí se llenan todos los días la puta boca con la palabra demócrata. Pero esta señora, ¿vale? Es una defensora de dictaduras, y es lo que lleva haciendo literalmente desde que apareció la primera vez en el primer programa de Canal Red, ¿vale? O sea, esto de que no, yo soy una demócrata, y además lo dicen siempre con esa rotundidad y con esa vehemencia. Falsos, cínicos. Y a mí sí me preocupa, y lo que más me preocupa es que haya un sujeto al que ha sido votado, elegido, con un programa que está dentro de una ley. De hecho, mirad, me habéis pasado una cosa, la televisión financiada por el gobierno lleva a una mujer para defender a la tiranía de Maduro. Esta es la que acaba de decir ahora con la boca llena que es una demócrata. Yo soy una demócrata. Dilo otra vez, por favor. Vamos a escucharte ahora hablar de Venezuela y Maduro. Lo que más me preocupa es que hay antípodas, pero yo soy una demócrata. Yo soy una demócrata. Vengo del sur global y creo que hay una mentalidad colonial que todavía persiste en La mentalidad colonial. Creen que nos tienen que decir a nosotros cómo elegir nuestros gobiernos y lo que corresponde para legitimar nuestros gobiernos. Claro. Nosotros podemos muy bien elegir nuestros gobiernos en las urnas y también enfrentarnos a contextos, por supuesto, de autoritarismo o dictadura, como pasa, por ejemplo, en este momento en Perú, insisto, país del que nunca se habla, ni en España ni en ningún otro país de la Unión Europea. Pero sí creo, y por eso me gusta la posición de Petro o de Lula, también la posición de AMLO en México, por ejemplo, que han sido claros en plantear que, respetando la soberanía y, por tanto, la decisión de los pueblos, hay que plantear dos cosas. La primera, que en efecto todo quede muy claro, pero la segunda es no quitar la responsabilidad a un golpismo y a una oposición venezolana que, más allá de lo que podamos pensar sobre las elecciones, es de las peores oposiciones de Sudamérica, de Latinoamérica, no solamente golpista, genocida, sionista, racista, y que está llamando también a que en las calles haya una guerra civil. Y para mí eso es muy preocupante, porque si van a ir de demócratas, hay que hablar también de esa oposición que está utilizando estas elecciones. Este elemento, ¿sabes? Este elemento es a lo que llevan a Televisión Española. Y lo que empezaron a llevar para hacerle la guerra sucia a Yolanda Díaz. La demócrata. La demócrata. La demócrata. Para literalmente romper el país más allá de las posiciones o opiniones que tengamos sobre el mismo gobierno. En un instante. Te lo digo, tío. Te lo digo. No puedo realmente hablar con la libertad que me gustaría cuando este sujeto aparece en estos clips y cortes de directo y me toca comentar las cosas que va diciendo, tío. Y a mí sí me preocupa, y lo que más me preocupa es que haya un sujeto al que ha sido votado, elegido, con un programa que está dentro de una ley de amnistía que ha sido votada, y ha sido votada mayoritariamente en el Congreso de los Diputados, y que de pronto vengan jueces a decirnos que no, contigo no se aplica. Y yo entiendo que dirán, el que tiene lo de la malversación y tal. Yo en esto, y tampoco puedo creerlo, pero será el verano, también estoy de acuerdo con el ministro, esta vez con Óscar Puente. En esto sí, porque no solamente creo que es que no hay por dónde cogerles, que no es la primera vez que vemos a jueces haciendo política, Nacho. Ese es el problema, que no es solamente Carles Puigdemont. Hemos oído a un juez, Joaquín Aguirre, en unos audios que revelamos, por cierto, exclusiva en Diario Red y en Canal Red, en unos audios admitiendo él mismo que la votación de la ley de amnistía, la primera, cayó por su culpa, porque él lo hizo así. Cuando tienes a jueces admitiéndolo con ese descaro, como Joaquín Aguirre, y hay que decir su nombre, creo que el problema está más bien en lo que está haciendo la justicia. Hay que decir su nombre siempre y cuando sea Joaquín Aguirre, porque tampoco sabemos que sea Joaquín Aguirre. Él mismo lo ha admitido, francamente. Bueno, ha dicho que no le gusta que hayan publicado sus audios, pero él mismo lo ha admitido. Esos audios
La vida consiste en opinar lo opuesto a lo que dice esta señora. Dice, es que esa gente está trabajando arduamente para que España se convierta en Venezuela. Es además de indignante, preocupante. Bueno, no es preocupante porque afortunadamente las ideas de Laura Arroyo no solo están profundamente equivocadas, sino que ahora el partido que supuestamente las abanderaba está en una crisis de la que afortunadamente nunca se va a recuperar, ¿vale? Esa es la buena noticia, que por lo menos estos señores, estos seres, estos individuos siniestros, ¿vale? Que son amigos y socios de dictaduras por todo el mundo y que tienen como aliados a países tan demócratas como China, Rusia o Irán, cuando hablan de su modelo geopolítico, ¿no? Y de las grandes alternativas que hay a la Unión Europea y al otanismo de Estados Unidos. Afortunadamente ahora se encuentran bastante lejos del poder. Eso por un lado. La mala noticia es que las formas y muchos de los elementos que defendía el grupo de Pablo Iglesias al que pertenece esta señora, la banda los podemos llamar, ahora mismo han sido parasitados por el Partido Socialista. ¿Vale? Entonces lo que estamos viendo es que el Partido Socialista es el que ahora mismo está de forma absolutamente descarada y de forma absolutamente desacomplejada parasitando todas las instituciones posibles para así, no sé, acaparar un monopolio del poder como pocas veces se había visto en este país, controlando instituciones que de manera, ya os digo, totalmente puto desacomplejada se instrumentalizan y se utilizan para medrar en cuestiones políticas y de poder, como hemos visto el Tribunal Constitucional, y ahora su objetivo es meterse en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es algo crítico, es algo dramático. Y esta señora, ya te digo, es la versión Isabel Peralta de Dora la Exploradora, literalmente. El hecho de que haya personajes tan siniestros, con las ideas tan siniestras que defiende una energúmena como esta en televisión española es para preocuparse. Independientemente de que sea para hacerle la guerra sucia a Yolanda Díaz, es para preocuparse. Porque lo que esta señora dice son barbaridades. Es fanatismo del malo. Luego la tía llora si le llega hate. Ay, pobrecilla. Está claro que es el nivel de organización de la extrema derecha. Basta un día de televisión y te remientan de comentarios coordenados y mensajes directos llenos de odio y racismo en todas las redes. Pero algunas no callamos. Tendrán que esforzarse más para disciplinarnos. Dice, a ver, ¿quién le dice? Una chola mestiza peruana que ya no utiliza taparrabos gracias a España, viviendo a España, dando lecciones, todo lo que dice, nuevos seguidores que ya derrochan racismo. Aquí otro que ni siquiera ha entendido lo que dije en la tertulia. No solo no defendía a Maduro, sino que defendía la postura de Petro, AMLO y Lula, más que la supreciada Europa, y se puso a rabiar. Dice, la televisión financiada por lleva una mujer para defender la tiranía de Maduro y el robo de las elecciones. No, llevas defendiendo la tiranía de Maduro y el robo de las elecciones desde hace mucho tiempo. Y el hecho de que equipares a una oposición demócrata que en las últimas elecciones ha sido la única que ha ofrecido y que ha sido transparente a la hora de enseñar las actas e intentar que se le haga escuchar, y que está siendo sometida a la peor represión de la historia de Venezuela, el hecho de que tú estés hablando de esta oposición en términos de golpista, genocida, sionista y racista, te retrata como el mal bicho que eres, Laura Arroyo, ¿vale? Y ya está. Y ya está. No voy a decir lo que opino de este tuit, pero me parecen más graves las cosas que dice esta señora en televisión española, la verdad. Salvando las distancias, dicen lo mismo los fans de Alberto Fernández en Argentina. Claro que sí, no defendió a Maduro. ¿Qué va? No defendió a Maduro. Arroyo en Canal Red. Venezuela ganó Maduro, rabia la ultraderecha. Venezuela volvió a votar con Maduro. Sí, tienen programas enteros. Tienen programas enteros de cuando fueron las elecciones defendiendo y demás. Lo que pasa es que luego pasó lo que dijo la Ina Finaogenova esta. Que dijo, a ver, es que Maduro nos está poniendo complicado defenderlo. Porque nosotros, claro, nos llenamos la boca con la palabra democracia, aunque la democracia nos importa 3 cojones, pero está siendo tan puto obvio y tan evidente que
Maduro ha cometido un fraude electoral que, claro, a nosotros, que nos interesa defender la Venezuela de Maduro, nos está siendo complicado defenderle. Entonces, que pida ayuda a sus aliados de China o que pida ayuda a sus aliados de Rusia para que le ayuden a resolver esto. Que se traduce como no tenemos las herramientas suficientes para, de manera no cínica y totalmente absurda, ¿sabes?, y demagógica, podamos defender el absoluto y total fraude electoral que ha habido en Venezuela. Y como no tenemos las herramientas para poder defender esto, nos está costando. Y como nos está costando, vamos a hacer ahora, como dice Laura Arroyo, de acercar nuestras posiciones más a las de Petro, AMLO y Lula. ¿Vale? Porque Maduro no está dándonos herramientas suficientes para poder defender su putísimo fraude. Lo haríamos, estaríamos encantados de hacerlo, pero tenemos que guardar por lo menos un poquito la compostura de cara a la gente que no tiene el absoluto IQ negativo del promedio de nuestros seguidores. Porque habría gente que se daría cuenta de que les estamos estafando, aunque les estemos diciendo que el cielo es rosa, ¿sabes? ¿Quién compra este relato? ¿Hay alguien que se crea el relato de esta gente? Todavía hay gente que se cree, pero vamos, es que solo tenéis que ver esto de aquí. El señor este que dice aquí, ¿alguien me puede mostrar las actas de las últimas elecciones en la Comunidad de Madrid o solo somos exquisitos con Venezuela? Que ya, ¿sabes? Han abandonado el relato de que se muestren las actas. O sea, Monedero ya va de... lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia venezolano ya. En fin, Rubén Hood se cree este relato y gente... Sí, Rubén Hood sí se lo cree. Rubén Hood sí se lo cree. Y esta no estoy seguro. Yo creo que esta es... Monedero sé que es malo, Rubén Hood sé que es tonto. Esta no sé en dónde orbitaría. Yo creo que es mala. Yo creo que es mala. Pero tendría que verlo. O puede ser mala y tonta a la vez. También es una probabilidad.